Estaba viendo Escuela de Rock. Ah, ¿qué película? ¿Por buen dirigida número? Con Jack Black. 5 o 6. Bien. Bien. Peli dirigida por Richard Linklater, uno de mis directores favoritos de cine. Ujú. ¿Todos la vieron? Yo La sí. Escuela de Rock. Sí. Cuento Y el rapidito por si algún musical. despistado no la vio. También tiene musical. La peli arranca con Jack Black tirándose de un escenario y al público y no lo agarran. Hay un corte en negro. Cosa que le pasó a Maxi Truso, que terminó Eso internado. iba- Sí, claro. a decir, ¿a quién le había pasado hace A Maxi poco? Truso, A Maxi claro. A un montón de gente le pasó. Le pasó a un montón de Le gente, pasó. pero uno de los más icónicos fue Maxi Truso. Claro, se hizo bastante- pelota. Es bastante común. Sí. Después hace un corte de escena, van a la sala de ensayo, lo echan de su propia banda y ahí arranca la peli. Jack Black encarna a Dewey Finn, un profesor, un músico fracasado que vive con su hermano Ujú. y la esposa de su hermano. El hermano es profesor de matemáticas. Ujú. Lo quieren echar a Jack Black a la mierda de la casa. Sí, porque entonces estaba viviendo de prestado y no tiene un está peso. viviendo en un colchón en el piso, en el living, ensucia, tiene un montón de guitarras, remeras, boxers. Un rockero. Básicamente, Sí, claro. clásico, sí, no estereotipemos, pero sí, un rockero que No, duerme en el suelo. pero igual es como que tipo, si fuera un rockero que la pega, dale, quédate en Claro. casa. Claro, pero claro. no sos un rockero que la está pegando, así que Claro. nada. Le tiene que dar su parte del alquiler al hermano, no tiene plata, hasta que un día está durmiendo y muy oportunamente suena Ujú. el teléfono pidiendo Un reemplazante para el profe. un reemplazante Claro. de Dejá que profesor cuente el chico. Ajá. de Columna. matemática. Y yo lo estoy ayudando porque no trajo el... Sí, se la vio 6 veces la La película. 7 veces. Están pidiendo por el hermano, que es profesor de matemática, y Jack Black dice, necesito la plata, voy a hacerme pasar por profesor, y así es como entra a la escuela donde transcurre toda la película. Al principio entra a dar clases, él se hace pasar por el hermano, que es profesor de matemática, y ni cabida con los pibes. O sea, se presenta, escribe su nombre en el pizarrón y es hora libre. Cero tacto con la clase, hasta que en un momento una pequeña Miranda Cosgrove, creo que es el nombre, que es la Ay, futura sí. iCarly, que actúa en la peli. Que es la hermana De de Drake y la- Josh De también. Drake y Josh, Megan. Yo estaba re enamorado de ella de chiquito. boludo. ¡Epa! ¿En serio? Me Era encantaba mamá. Megan, boludo. Era la única de todas las series que tenía mi edad. Tipo, yo tenía 13 y ella capaz que tenía 15. Estoy viendo un patrón, pero bueno, dale. ¿Qué viste ahí? No, Bueno, importa. nada, no importa. Me interesa, después tenemos que charlar. Y bueno, empieza a dar clases, cero tacto con los pibes, hasta que esta futura iCarly se empieza a quejar y dice que querían tener clases. Y ahí es cuando hay una escena muy hermosa, que es la que me dio la idea de hacer esta columna, que es cuando le preguntan qué música escuchan. Y bueno, la escena es espectacular. Todos los alumnos le responden una respuesta distinta, todos en cualquiera. Ah, porque también hay que aclarar que es una escuela careta de niños careta. Claro. Llenos de guita. No son pibes de barrio, así como que No, digo, son pibes bien. del monobloc. Mm. No, Igual tenés de todo en el curso, la verdad que hay unos personajes tremendos. Pero les pregunta que saben de música y nadie le da una respuesta satisfactoria a Jack Black. Y el tipo que no había agarrado una tiza dice, bueno, ahora vamos a empezar a tener clases. Y dibuja todo eso en un plano secuencia en cámara rápida, hace todo ese cuadro en el pizarrón. Entonces mi idea fue explicar este cuadro, Mirá. que es básicamente la historia de rock por Jack Black. Es maravilloso porque tiene un nivel de estructura pedagógica ese cuadro que la verdad es que para ser un vago que dormía en el piso, yo digo tipo, acá hay algo. Hay una Acá búsqueda. hay una búsqueda. Es que es no sé si hay una... Es justo medio raro porque es una peli, pero cuando vos vas a un conservatorio no hay como una... la enseñanza de la historia de la música es tipo música clásica, la época Sí. romántica, el barroco. Entonces esto Y ese es un error que se comete porque no enganchás al pibe. Claro, exactamente. Claro. La música se fue modernizando mucho en el consumo, pero en la pedagogía quedó el mismo sistema hace Ujú. años. Entonces explican una música que ni siquiera se adapta bien al sistema que usamos hoy, los músicos. Es decir, te sirve para... Sí es útil para componer por ahí música de películas y de todas esas cosas, pero no... Es historia más que nada. Claro, Claro. exactamente. Entonces mi idea fue explicar ese cuadro que es recontra complejo por partes. Vas a hacer lo que no está haciendo la escuela de conservatorio. Es Y verdad. Claro. Exactamente. Vas a Voy a criar a sus educar. niños. Y El vamos a ir... teléfono de Tadeo pongan ahí para que lo llamen desde la escuela de Sí, arte sí. después. Sí, por favor. 3364. Sí, para agarrar un currini a la tarde. Bueno, y ¿Por qué no? En historia del rock. ¿Cómo? Historia del rock, claro. A ver, qué quilombo eso. Ahí- Bueno. Hay que entenderlo. Es Hay que grande. entenderlo. ¿Explicar todo eso? No vamos a hacer todo eso ahora, vamos a ir haciéndolo por partes. Medio Larguini. Ya Y vi hoy como vamos a 4 o empezar 5. ¡Wow! Por el génesis de la música, No, que son tremendo. los 3 géneros pioneros, el country, el blues y el jazz. Muy bien. No. ¿Se lo escribiste vos? Me Sí. encanta. Ay, qué Quiero decir, tierno. cada letra está escrita por mí. Es tu letra esa, ¿eh? Esa bueno. es mi letra hecha con un No, mouse. es la letra del rock. Ahí va, el 1. Bueno, vamos a empezar con el primero,
el primero de todos los géneros Recordemos que está todo acá girando en torno al rock. Y si está Juan Cabrera, por favor, me le puedo llegar a errar a una ciudad que me corrija si es necesario, porque todo eso lo tenía anotado, ciudades y años. Así que, si está escuchando por ahí, Acá vamos a empezar le con la pido fruta. disculpas. Vamos con la siguiente Filmina. diapositiva. El Vamos a blues. empezar con el blues, que es el primero. El blues nace oficialmente como un... Escucha. Subile, Lichi, subile. El blues. Wow. The blues. El blues nace oficialmente. El blues nace oficialmente como un movimiento revolucionario de protesta post-esclavitud de Estados Unidos, pero en realidad empieza a tener como las primeras muestras mucho antes de que se solucione el temita de la esclavitud, Ujú. que Claro, es porque en los campos. sigue habiendo ya no hay más esclavitud, pero la gente sigue teniendo la mentalidad como tipo, vos sos un negro y deberías ser mi esclavo. Todavía sigue Exactamente. estando, no hay un cambio legal, pero no social todavía. Claro, pero aparte ya empieza a mostrar las raíces armónicas y melódicas. Siguiente diapositiva, por favor, en los campos, porque ellos tenían, como recordemos que ellos eran sometidos a trabajo, jornadas larguísimas, lo que hacían ellos eran como unos cánticos, que está el audio, Lichi, está el audio de los cánticos que ellos tenían. A ver. Es básicamente lo que cantan, es un sistema de respuesta y pregunta, pero cantado. Escuchen. Yeah. Clap your hands, diría. Bueno, esto cantaban en los campos mientras trabajaban con algodón o lo Ay, que es sea que buenísimo. laburen. Es hermoso, boludo. Esto se empieza a trasladar mucho a las iglesias y estos empiezan a conseguir sus primeros instrumentos, que al principio eran pedazos de madera con cuerdas de nylon. Es decir, como cualquier guitarra criolla, básicamente, pero mucho más casera. Y por ahí incluso para tocar con slide, que es la barrita que se pasa por los trastes. Es como un guerrito. Exacto, usaban un cuchillo o cualquier barrita de acero que tengan. Tremendo. Recurtidos estaba esta gente. Entonces, bueno, mi idea de la columna era básicamente, esta es como es la primera, vamos a hacerlo un poquito general, porque aparte es el génesis, o sea, esto después se subdivide en 300 millones de géneros más, vamos a hacerlo un poquito más general. Dale. Bien, Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a darle más pelota, pero es como un paneo general. Agarré 3 artistas que son mis 3 preferidos, estaban en la filmina recién puesta. El primero es Robert Johnson, que ya lo nombramos varias veces, es el creador del Club de los 27. Un guitarrista que tocaba en la calle, en prostíbulos, en burdeles y en bares. Fue el primero en instalar el blues, que digamos. Ujú. Quizás la figura más famosa por la historia del Club de los 27 es el que la inaugura. Cuenta la leyenda que él era un guitarrista muy, muy mediocre. Toda la gente de su pueblo, de la iglesia, él tocaba en la iglesia, decía que era un guitarrista común tirando a malo. No tenía talento, no le sobraba nada. Aburrido. Él solamente tocaba. Entonces cuenta la leyenda que una noche se fue al cruce de la Ruta 66, Ah, mirá, le lindo vendió lugar. su alma al diablo Ah, y a raíz de eso empezó a tocar muy muy bien, grabó un disco exitoso con solo 29 canciones y desapareció para siempre, a los 27 años. Cuenta otra leyenda que hay una canción número 30 que es el blues perdido, que alguien se la robó y no se sabe quién la tiene. Dice gente que ya se subastó, que se vendió, que ya se publicó y no triunfó, pero bueno. Qué lindo. Es el number one, que digamos es el muchachito ahí de sombrero que vemos en la bellísima filmina, de la cual estoy muy orgulloso. Después tenemos a Muddy Waters, que es uno de los más... te diría que de estos 3 el que más importancia directa tiene el rock, porque imagínense el nivel de influencia que los Rolling Stones se llaman Rolling Stones por un tema de Muddy Waters. Wow. Influenció a los Beatles, fue uno de los primeros en meter la guitarra eléctrica al blues, que es una cosa que después quedó completamente enraizada en el rock y sigue estando hasta hoy. O sea, hoy Emilia Mernes se cuelga una guitarra eléctrica y eso nació acá. Gracias a Moody. Agradecer a Emilia Mernes Exactamente. porque Moody no sé Alguien que le cuánto avise a Emilia. tuvo que de- correr para que vos puedas caminar. Y nos queda B.B. King, que es el también, digamos, pasado los primeros pioneros, el que más conocido se hizo, el que más exportó blues y el único de esta lista que tocó con Papo. ¡Oh! Es el único que tocó con Papo. Y B.B. King, ustedes saben que Papo le preguntó... B.B. King le preguntó quién era el mejor guitarrista de la Argentina a Papo cuando estaban por tocar juntos. ujú. Dato curioso, Papo se compró un saco para ese día. Ay, Él lo nunca, quiero. nunca tocó de saco y lo invitaron al Madison Square Garden y tenía que comprarse un saco.
Ameritaba. Y creo que, no sé con quién estaba, creo que estaba con Botafogo o con otro blusero así, y B.B. King le pregunta quién es el mejor guitarrista de Argentina y le dice, he the best after me. Le responde Papo a B.B. King, y eso fue lo único que hablaron. Ellos tenían una linda amistad igual. Y este es muy importante porque es el que después va a ser el puente con el soul rock, que es una cosa que después vamos a ver en una futura clase. Ya. Traje la guitarra para explicar una cosa muy chiquita que hace el blues, A ver, pero que explique, también explique. es muy importante, Explique. que la voy a explicar de manera medio simplificada y con analogías para que se entienda. La música popular, o sea, la que escuchamos todos, desde los Beatles hasta Tini, se ve de dos grandes formas. De manera mayor, lo mayor tiene como una sonoridad, se le asocia con lo feliz, con Sí, lo festivo. alegre. Ah. Por ejemplo, el feliz cumpleaños, si está en mayor. El feliz cumpleaños está en mayor. Ujú. Esa es una de las grandes maneras de ver la música. Esto tomando algunas licencias técnicas para hacerlo más fácil. Y después tenés el modo menor, que tiene una sonoridad asociada a lo triste, como podemos ver en el semblante de Isona. Más nostálgico. Podemos hacer una cara mayor. Una cara menor. Es exactamente lo que transmite. Hermoso. Entonces divino. lo que empieza a hacer el blues es que la lógica indicaría como en cada modo hay notas, una nota es una escala es lo que todos conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hay una mayor y una menor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do es la mayor. ¿Van entendiendo hasta acá? Por supuesto. Sí. Frénenme. Sí, totalmente. Entonces, lo que hace el blues es combinar cosas mayores, es decir, sobre cosas mayores empieza a tocar cosas menores. Bueno. Y entonces ahí en realidad esa es como el gran aporte del blues a la música, porque después eso quedó metido en la música popular en general, no solo en el rock. Quedó en el pop, quedó en el funk, quedó en el R&B. Así que básicamente en el blues empieza a tomar dimensión el solo y la guitarra eléctrica, y eso es el aporte que nos hace al rock. Pero mientras tanto, ¿Qué pasaba? siguiente filmina por favor, en otra parte de los Estados Unidos estaba surgiendo otro de los géneros más importantes para la historia del rock, el jazz. Todos morenos, Me ¿no? encanta. Dos morenitos los muchachos hasta Surge ahora, desde Eh, abajo, desde el pueblo. excepto los del country. Ah, eso sí. Los del country son Pero bastante todavía no grandes. llegamos. El country son más campesinos. Exactamente. Me Eh, encanta, porque este es el género específico para los que nos queremos hacer los artistas y no sabemos un culo. Tipo, Bueno, El country es el folclore de los americanos, ponele. Claro. más o menos. Ponele, sí. salvando Sí. las enormes distancias, vendría a ser Campo adentro. significar eso. El tema es que ellos tienen como una variedad tan grande que lo miden por regiones más que nada. Es como Claro. si cada región tuviese su propio folclore. Y acá Porque en es realidad, parecido. Acá tenés. Chicago, Mississippi, su folclore es el blues. Claro. Nueva Orleans, su folclore es el jazz. Ujú. Entonces como que se divide más por regiones. Y acá por- es medio parecido, te decía. sí, en Y Córdoba acá tenemos el nosotros, Fernet. pero agarramos Claro. más como a grandes rasgos tango, folclore. No, vos tenés una variante de folclore Sí. Entre Ríos, un chamamé más maceta de Corrientes. Corriente. Tenés Sí, en puede Santiago quizás algo más nostálgico en lo que tiene que ver con el folclore. Cumbia Ah, santafesina. Cumbia santafesina en Santa Fe, tenés el cuarteto en Córdoba. Claro, pero, Hay- pero vos estás agarrando, fíjate que ahí nombraste dos géneros y muchos subgéneros de dos. O sea, nombraste muchos tipos de folclore y muchos tipos de cumbia. Ellos tienen, al ser tan grande, tienen géneros directamente. Claro, acá son 2 o 3 géneros y allá es más variado. Claro, y tienen las divisiones regionales que tienen diferencias. Ujú. Supongamos el jazz, por ejemplo, en Estados Unidos también se divide regionalmente. Tenés el jazz de la costa este, que son... De la costa este no recuerdo si es la playa. Sí, Las lo dos que son es, playas, porque tenés Miami, costa Nueva este y York. oeste. Bueno, hay una playa, una que Una hace está en más el frío y otra Pacífico. que hace más calor, que Claro. digamos, una que es más fría y otra que es más calurosa, y se nota musicalmente la diferencia de crianza. ¿Cuál era más calurosa? La del lado del oeste, la de California. No, las dos son calurosas porque depende si es muy al norte o muy claro, al sur. claro, Las dos costas, si es al sur, Los Ángeles es muy caluroso y del otro lado Miami y todo eso también. claro, tenés razón. Bueno, el jazz empieza a robar un poquito el blues. Surge en una línea de tiempo bastante similar, pero un poquito después, porque toma sus raíces del blues. Al igual que el blues, era una música segregada que tocaban los negros al principio. Y bueno, como todas las músicas que vamos a ver hoy, tiene sus raíces desde África.
pero ya empieza a tomar algunas cositas del blues. Vamos con la siguiente, Filmina, por favor. Empieza el jazz en realidad tomando elementos del blues, de la música africana, y toma uno de los recursos más importantes, que es la música de marcha, que ubican el típico repiqueteo de tambor de marcha. Sí. Ujú. Bueno, eso se empieza a deformar, y del quedan y ahí es donde nace el swing, que es el primer género de jazz que surge en los Estados Unidos. El swing era como la versión más clásica, la clásica big band de muchos instrumentos y todo instrumental que uno ubica. Eso es el primer jazz de Nueva Orleans, el swing. Y El chaboncito vestido de traje. Claro. Pingüino. Bandas numerosas. Eso es lo importante, que es La otra cosa que trompeta. copian del formato de la marcha, la numerosidad. Pero acá en el jazz ya empieza a pasar algo muy importante, porque más o menos pasados 10 años del nacimiento del swing, en Nueva York, es decir, en otro lugar de Estados Unidos, los músicos, bueno, el jazz toma mucha popularidad, se tocaba en bares, en festivales, en funerales, en la calle, desfiles, se tocaba en todos lados, era muy popular el swing, entretenía mucho a la gente. Uy, boludo, voy a una velocidad Me encanta. superlativa. No, Eh, yo estaba escuchando la cancioncita de fondo y me siento... Hasta que en Nueva York, ¿Qué pasó? cuna, una de las capitales del arte mundial, los músicos empiezan a cansarse de satisfacer a la gente y empiezan a juntarse en bares para tocar básicamente lo que ellos se le cantaba a los huevos. Claro. Es decir, empiezan a juntarse a zapar. Por lo cual quiero acá hacer el primer punto, y esto es muy importante, van en el examen. El jazz de Nueva York es la primera vez que un montón de músicos fueron pretenciosos al mismo tiempo. Porque se cansaron de tocar para la gente y empezaron a tocar para ellos. Acá es donde el solo, que ya venía ganando relevancia en el blues, ya se pone directamente como ancho de espada de este género, porque la mitad de las canciones eran improvisación. Bueno, de jazz hay para hablar un montonazo en realidad, pero yo agarré estos 4 porque son... Bueno, Louis Armstrong, porque fue el primer ídolo mundial súper ultra popular del jazz, un gordo hermoso, el muchacho de la trompeta que tenemos ahí arriba. Y ella también. ¿Cómo escribiste? Sí. Qué complicado. Muy difícil, amigo. Igual es re divertido. Estuvo un rato largo, pero es divertido. Fue el primer ¿Te iba ídolo popular. achicando la letra? Sí, a veces, cuando no, ponele, ahora veo algunas letras que no me convence. Ponele la H de Sarah Vaughan, quizás no es mi mejor H, pero le da un poquito a mi identidad, así que está bien. Está bueno, está bueno. Aparte es mi caligrafía, porque yo toda la vida mezclé mayúscula y minúscula. Ay, yo también. Y me parece la más estética. Para mí tiene todo el sentido del mundo cuando la gente lo ve y dice, ¿qué mierda hiciste acá? Y yo, tipo, esto es arte, pero vos no Arte. podés verlo. Se entiende perfectamente. Bueno, los músicos se cansan de satisfacer, acá el jazz pierde un poquito de popularidad y se vuelve como más, Más selecto. intelectual, empieza a tener toda esa cuestión de culto que hoy incluso tiene el jazz. Sí. El jazz es una cosa que vos escuchás y aunque no sepas absolutamente nada, parece que sos inteligente Claro, escuchando te da- jazz. Yo Sí. escucho Te da un jazz. poquito de estatus. Igual realmente recomiendo, porque es más accesible de lo que parece. Por ahí no esta parte tan disruptiva donde los artistas se hincharon los huevos de satisfacer a la gente. Eso por ahí se pone un poco más subversivo el género, pero sigue estando muy bueno. Escucha, ¿te puedo hacer una interrupción? Obvio. El jazz, ¿puede ser que se divida entre quienes usaban vientos y quienes no? Porque no todos usaban vientos. Bueno, acá yo justo no le hago honor. En realidad, para mí lo principal son cantantes, o sea, intérpretes, porque recordemos que el jazz tiene estándares, son grandes obras que están escritas y reinterpretadas por muchos artistas. Ujú. Hay pocos compositores de jazz, pero sí, tiene 4 pilares importantes que son el contrabajo, la batería, el piano Y el saxo. y O la el trompeta. saxo o cualquier instrumento lead, Claro. que es el que hace la melodía principal. O sea que sí, todo movimiento jazzero tiene algo de viento. Pasa que tenés, no siempre, tenés muchos formatos. El formato más común es un trío, que es Trío. batería, contrabajo y piano, Ujú, o saxo, o Ujú. lo que sea. También tenés dúos que son piano y voz, o piano y saxo. ujú. Tenés hasta septetos, o sea, depende cuántos instrumentos le quieras meter. Lo importante es que acá, como todos estos brothers se estaban juntando a zapar, se empezaron a conocer entre ellos. Entonces todos querían tocar con los más copados. Y acá es donde nace Charlie Parker, que abre uno de los bares más importantes de toda la historia del jazz, que es Birdland. Birdland. Un bar que sigue vigente, hoy sigue estando, es uno de los lugares más importantes para la historia del jazz y de la música, te diría. Ujú. Porque básicamente todos estos nacieron ahí.
Entonces acá se empieza a abrir espacio para que la música empiece a caminarse más sobre el terreno de lo que quiere el músico. Lo cual está muy bueno, yo festejo porque yo soy bastante pretencioso, así que festejo este primer movimiento de pretenciosidad acumulada en el jazz. Dejar de tocar para la gente, para entretener nada más. Exactamente. Mucha improvisación, ¿no? Claro, El- la mitad de los temas eran improvisación, por Sí. eso es como que empieza a tomar este virtuosismo. Es más, en realidad hay cosas que son insoportables si te la pones a escuchar. Hay temas de la Charlie verdad que Parker que son insoportables, pero hay otras cosas que están muy lindas. ¿Insoportable por qué? Porque me encantaría poner pero nos van a bajar, va a venir el fantasma de Charlie Parker a bajarnos. Sí, sí, Hay más sí. No, copy boludo. que Copini. ¿Hace más de 100 años que existió? No debería. No creo. No, pero recontra tiene copy. Pero bueno, lo que estamos escuchando de fondo se le puede subir un poquito, Lichi. Pensé que la película El aeropuerto, la terminal, la que hace Tom Hanks. Tom Hanks, Tiene jazz en la terminal. lata. la terminal se llama así. Es el que viene a buscar el último autógrafo para el padre. Hermoso, Fíjate, giran hermoso. alrededor del jazz en un país que no existe. Pero También aparte la todas película las, increíble. La La las Land. escenas Mm. también, hermosa La La Land. Y Todas Los las- Increíbles. ¿Tiene jazz? Tiene estas canciones están un montón en Los Increíbles. ¿Sí? Bueno, esto es Mira. mucho Woody Allen. Medianoche en París, re. Recontra. Ratatouille. Ah. Todas las pelis de Woody Allen tienen temas de Louis Armstrong, por ejemplo. Bueno, Volver a Futuro, antes de que irrumpa También. el amigo. Pero lo de la terminal es hermosa porque el loco, aparte que tiene la limitación del idioma, cada vez que le preguntan qué tiene dentro de la lata, que se lo preguntan cada 2 segundos porque Claro. la tiene siempre, Ujú. dice tengo jazz. Ah, Es hermosa la lo respuesta, amo, boludo. una mística. Es muy buena. Pero bueno, ¿saben qué estaba pasando en otra parte re distinta a los Estados Unidos? A ¿Qué ver. está pasando? Simultáneamente. ¿Qué? Siguiente diapositiva, por favor. Estaban haciendo el primer movimiento White People's Problem de la historia. Yeah. El country. The country. Sí, señor. Bueno, en el country no hay un montón de cosas para decir, la verdad. ¿Cómo que no? Este eran- es el lugar donde nació Taylor Swift. Y que Taylor Swift empezó con ella. Exactamente. Pero el country como estilo musical no salió mucho de Estados Unidos como salieron los otros dos. No, pero sí tuvo mucha relevancia en el rock, muchísima relevancia. El country surge principalmente de los inmigrantes que iban para la parte de Virginia, Arkansas y Arkansas. Mucho campo. algún lugar más que no me acuerdo. Y fue Massachusetts. el Texas. primer movimiento, claro. Texas tenía un poco más blues, pero sí, había un par que tocaban country. Pero por ahí era como medio... Para mí sí salió. Voy a disentir contigo, amigo interesa. Guiso, porque para mí sí. Vos escuchás a Gieco y tiene algo de country. ¿A quién? A León Gieco. ¿Ah? ¿Nunca escuchaste a León Gieco? ¿Sí? Ah, tiene algo de te había country. entendido. No, pero no hace country. Tiene Pero algo. toca la de Bueno, guitarra. los voy a... Digo, ¿hay algo de country en la Cruelmente, música de León? En mi lugar Sí. de profesor los voy a corregir porque lo que ustedes se quieren referir es folk o folk rock. Todavía no es country. Fíjate, si ¿Me podemos está retando, volver, profe? Sí. si podemos volver a la diapositiva y sacar un cachito el graph, vamos a ver que hay un Bob Dylan que se está asomando y dice casi Bob Dylan, pero todavía no. Es decir, todavía no llegamos al folk. Ah, Eso ok. lo vamos a dar Me en la confundí de en la género, clase profe, que perdón. viene. Está Me la gusta que peluca está a la de- mitad. ¿Puedo ir al baño, profe? Está, No. puede ir al baño. Mi clase es libre. Si querés prenderte un pucho, no pasa nada. Sí, muy profesor de música, la verdad. Mientras sean curiosos. Bueno, el country es como un recontra conservador al lado de los dos otros géneros que estábamos viendo acá, pero deja uno de los puntos más importantes que es la narrativa. Porque ellos es el primero de los géneros que tiene una narrativa tan marcada, porque ellos hablaban de la vida de campo, de la fe, de la iglesia que era muy estricta, de las dificultades de la época que... A pesar de ser blancos, que era bastante más fácil que para los negros, igual era una época bastante verga del mundo y Nadie de la estaba Estados pasando Unidos. bien. Claro, entonces ellos tenían que elaborar mucho más la parte del campo, muchas penas y desamores. Y bueno, o sea, surge el country que al principio era le decían hillbilly music de manera despectiva, como decir hillbilly, o sea, medio que lo estaban descansando al country. ¿Cómo? Hillbilly. ¿Cómo decían? Hillbilly. A ver, ¿te sale? ¿Cómo es? Hillbilly. Falta agudo y sombrero. No, no, no Bueno, tengo agudo es ni que sombrero. tiene muchas cosas como al ser de inmigrantes que eran, no sé si lo dije, ingleses, escoceses e irlandeses, Claro. tiene mucho... Quiero leer. Tiene un poquito de eso que se llama yodeling, se llama eso. Pero bueno,
Odiaba. Claro. Si hay algo que odiaba era eso, Sí, que no leí. Casi Bob Dylan tiene algo del presidente actual de la Argentina, es lo único que voy a decir. Cuando ¿Sí? veamos de nuevo la filmina. Ahí abajo. El tema es que justo lo tapan las redes, boludo. Lo tapan los ojos. De última subila un poquito, no importa si se descentra. Pero sí, ahí puede haber algo. Hay algo, hay una búsqueda. Lo más importante, básicamente, bueno, en un momento esta narrativa, a pesar de que le decían Hillbilly despectivamente, empieza a popularizarse porque empieza a pegar entre la gente. Y que digamos, esto lo traje primero porque está en el Génesis, que es, si volvemos al pizarrón, que no lo hagamos porque después vamos a tosquear todo. Todo surge de esos tres, ¿ok? Ahí está, espectacular. Fíjense, el blues se termina disipando en el R&B, que después se mezcla con el rockabilly. Y todo esto lo vamos a ver en clases que vienen. Ah, bien. Pero del country es donde sale el folk y el rockabilly. Entonces lo tenía que tener sí o sí, al menos Ah. para hacerle una pasadita Todo por- el año vamos a estar con esto. por ¿no? adelante. No sé, Sí, más o no sé menos. realmente cuánto vamos a El estar. curso este va a ser de toda la Eh, temporada. me es, imagino. es semanal, no sé cuánto va a tardar, pero Ahí están los tres, ahí mirá, vemos. ya. En El realidad, 15 de julio arrancamos. hoy primera clase. ¿Por qué del jazz no, el jazz solamente va hacia el blues y no tiene ninguna otra subrama? Bueno, ¿Verdad? eso son algunas cosas donde yo por ahí diciendo con yo lo estudié realmente, me senté a leer este cuadro artista por artista y género por género, coincido en casi todo. Ponele, el tema es que hay cosas que no están muy claras ni siquiera en la historia, porque el jazz y el blues, como que el origen, o sea, la semilla que se siembra es la misma, que es la de los campos, pero hay gente que te dice que primero está el blues, acá en el cuadro de Jack Black está primero el jazz, por ejemplo. Ujú. No está recontra claro. Tampoco está recontra claro de qué lugar es cada uno. Por ejemplo, el blues se pelea como Argentina y Uruguay con el tango, pero Chicago y Mississippi se pelean. Y Texas. Ajá. Todos se pelean por el blues. Por el jazz no tanto, está bastante marcadito que nació en Nueva Orleans, pero bueno. Vamos a seguir la estructura que hizo nuestro amigo Jack. Jack. Igual para mí el jazz es como más del mundo, porque lo usan mucho en Europa también. Claro. Tipo, mucho en Francia, mucho en... Bueno, de en hecho de ahí lados. toma la cuestión de la marcha, de la música europea. Claro. Y la termina mezclando con la música afro del momento, que era el blues. Y bueno, volvemos al country ya para ir cerrando. Lo más importante que le dio el country, digamos, a la música rock, recordemos que todo gira en torno al rock en esta columna, porque si hiciésemos la música más amplia, tendría que ser un conservatorio y tendríamos que hablar de música clásica y sería un embole. Y ya estamos hablando de jazz, que es bastante extraño. Así que... Sí, creo que nunca lo vi en un stream. Una Estaba columna hablando hablando de de jazz. Hablar de jazz. Ah, igual me Es- gustó. es raro. Hay mucha gente del otro lado conectada. La así gente que- cobra por esto, así Sí, sí, que sabes lo ese tienen tema. gratis ustedes. Aprovechenlo. Lo más importante que nos deja es la narrativa de género marcada y el formato guitarra, cantante, historia, que es una cosa que después va a quedar perpetrada porque van a surgir los primeros Johnny Cash que se inspira en Hank Williams, que es un gran poeta y compositor, que es como el primero que muere, y también deja esta semilla, esta imagen como del... ¿Me explico? Gran película la de Johnny Cash. Sí. Si no la vieron, No la vi. véanla. Hermosa película. No la vi. Estos se inspiran entre sí, ambos se inspiran a Bob Dylan inspira a los Beatles, así que ahí básicamente se crea la génesis de cómo van avanzando. Así que bueno, el country básicamente lo que le deja al rock es la narrativa, y para hacer un cierre voy a recomendar 2 películas, que era una idea que tenía de dejar pelis o discos. Para acá justo tenía un montón y agarré 2 pelis. La primera es Crossroads, que cuenta la historia de Robert Johnson, el del Club de los 27. Claro, el inicio de todo. Exactamente. Donde actúa nuestro pequeño Karate Kid, que todavía no había hecho Karate Kid. Era solamente un Ralph Macchio Mira. buscando abrirse. ¿En serio? Su camino Sí, en el cine. No sabía. Es realmente un peliculón. La pueden ver en Movie, en Apple o en Prime. Y la otra es Walk the Line, que es la historia que cuenta la vida y obra de Johnny Cash. Johnny Cash. Hermosa película también. Muy buena. Así que con estas 2 recomendaciones se va la primera columna de historia del rock, muchachos. ¡Por Un Dios! aplauso. ¡Un aplauso! Sí, señor. Merecidísimo aplauso ¡Tremendo! Me para el encantó. profe Sverlop ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? ¿Quiere decir algo? o Calle para siempre. Después tomó apunte. No, solo quiero decir, perdón, Tade, yo no miré, no spoileó tus filminas y no sabía que estaba la película al final. Disculpa. pasa nada. Yo quiero hacer una pregunta. No pasa ¿Cómo nada. afecta la Segunda Guerra Mundial a todo? No, no pensaba. Murieron bastante. Esto vos ya lo sabés, ¿o no? Tipo, no es que, o sea, sí te pusiste a leer, a estudiar, capaz o refrescar, pero vos esta datita la tenés toda metida en la... En la mente. Por ahí la en la tuve que mente. reasimilar. Pero sí, más o menos lo sabía. Qué piola saber tanto de música. Ay, Dios mío, un montón. Tanta historia, tanta música, tanto todo. No es súper útil.
¿No? ¿Qué no? No, guarda. Me fue bastante útil recién, pero... Sí. Son media horita de columna. Para nosotros no, es re útil. Es re útil. Récord mundial. No, boludo, pero está bueno porque ponele si... A ver, vos te dedicás a la música. Me decís que no te dedicás a la música y capaz que no es útil, pero si te dedicás a la música... o sea, Sí, está bueno. Para mí es hermoso porque te das cuenta de cómo los eventos más importantes del mundo afectan a la creación de cosas tan hermosas. Ejemplo, esclavitud y gente negra completamente oprimida, que sale el blues. Claro. Virtuosismo que al mismo tiempo se termina desligando de las élites, que sale el jazz. Exacto. Entonces como que tipo cosas muy importantes que pasaron en el mundo y que te sirven también como herramienta para ver el mundo. Es que también la como música ahí. es como una especie de líquido. Es la música que se adapta al recipiente en el que lo pongas y toma esa forma. Muy lindo. Qué lindo es. Qué bello, qué bello. Impresionante. Este muchacho Cerrame la está- 8, Belu. Ya está. Hermoso. Y eso Tráeme la que- cuenta. Eso que estaba medio Y dormido, el postnet. pero está inspiradísimo. Está inspiradísimo. Pero vos Laburé sabés por que primera vez. para mí el arte todo es una expresión Sí. a veces de rebelión, de contar cosas. A mí la historia, Claro. muchos conceptos de historia mundial, Ujú. veo como que los tenés, pero yo los terminé de integrar completamente cuando empecé a estudiar historia del arte y vi cómo, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial impactaba en el arte alemán y te dabas cuenta de, claro, veías un montón de artistas traumados pintando cuerpos muertos y decís como tipo, ¿Qué pasó? ok, acá sí Ah. hubo algo. Claro. Es que muchas cosas lamentablemente se han inventado a partir de los grandes conflictos bélicos. Han aparecido. El otro día contaban la historia, creo que lo trajeron ustedes, de los confites. ¿No fuiste vos que contaste Sí. la historia de los confites? Que nacieron como un alimento para los soldados. Claro, claro. Fíjate vos. O sea Claro, que claro. dentro de todo lo malo que fueron esos Es que es conflictos. increíble que el primer tema de blues era una canción que se cantaban ellos para no morirse del embole, boludo. Claro, Estaban en trabajar. jornadas larguísimas. Era una canción que nació trabajando, Claro. juntando algodón y cosas así. Es un montón eso. Es De todas formas, si uno se remonta a la historia, a la primera manifestación musical, creo que es de la época de las cavernas. Sí, en realidad todo viene de África, que siempre llegamos a la conclusión igual de que todos un poco venimos de África, pero Ujú. sí, los primeros instrumentos se datan ahí. Y Yo- que poco queremos a África. ¿O no? Porque es el África. continente. En es realidad, un para mí, continente. no le damos bola, lamentablemente. Pero no es que los queremos. Para que los tengo a Totó acá al lado, están cantando. Che, y Totó, esto, ponele el gospel hasta para acá. Sí, el A ver, el chiquito, a ver, profesor. A ver, agarró profe. A ver lo del fondo. Me agarró desprevenido Bisone. Sí, el gospel nace acá cuando el blues... en realidad, más o menos, porque es como similar, pero era un poco más música de iglesia, pero el blues empieza a meterse en las iglesias. Así que sí, están como conectados. Es como hoy que algunas religiones toman canciones nuevas y las adaptan. Una onda así sería. Viste que por ahí quizás te agarran un cuarteto el y te lo gospel hacen. sí es, ¿O no? es Claro. un poquito posterior porque el Es el gospel primo hermano. sería post-esclavitud, cuando ellos ya podían ir a las iglesias, Claro. convivir como personas. Capaz que después estaba y yo te estoy spoileando la columna. No, Las columnas que no vienen. sé si está en el gospel. A ver, ¿podemos ver el pizarrón a ver qué vamos a dar la clase que viene? Porque no lo sé. Yeah. A ver qué nos toca A la ver qué próxima tenemos la clase. clase que viene. Folk, Folk, rockabilly y R&B. Y le voy a ver cómo Rhythm lo hago and para que no blues. sea un embole. Pero Soul. lo divertido va a llegar más o menos en la tercera clase, que es cuando aparecen los Beatles. Ah, Ah, divertido ya porque lo vos Yo vi. sos voy un... por el lado del rock psicodélico y el Claro. prog rock. Claro, Yo voy claro. por esa esquina. Esa clase te va a gustar. ¿Va por ese lado usted? Ah, Glitter Glam. yo soy más del soul y del funk. ¡Ah, y del disco! Disco, ¡Del re. disco, sí! Claro, yo soy del disco. soy Llega hasta del- hip hop, del o sea, creo psicodélic que y del hard rock. El más reciente es Snoop Dogg, de todos los artistas que está ahí, creo. Ok. Ah, bien, Porque entonces fíjate que ¿termina en los 80s? vamos deep. termina un porque poco la en los película- 80s, 90, que es cuando muere el rock. Aparte, en la película no se detienen más de 5 segundos un plano de pizarrón en esto. Me gustaría saber quién lo hizo. ¿Quién es el creador? Un hard rock. Sí, alguien estuvo atrás Creo de que esto que no fue Jack probablemente- Black. No sé, loco, No ¿eh? sé, no habría sé, que boludo. buscarlo. No sé, boludo. ¿Vos sabés que no sé? Habría que Yo buscarlo pensé si lo fue mismo, realmente él. Estoy buscándolo. O es Primero parte dije de- Jack Black no lo hace ni a palo, pero después dije, Guarda. podría haberlo hecho Jack Black, boludo. La verdad que le queda pintado, boludo. Es una lástima que no se haya hecho el musical acá. Iba a ser... ¿No se hizo? Lo iba a hacer Miguel Granados. Y no lo hizo al final. No, Lo hizo recuerdo. Rada. Creo que lo hizo otro. ¿Lo hizo Sí, Rada? Sí, pero Miguel ¿lo Granados hizo con Rada? Jack Black es Sí. igual, boludo. Sí, ¿Fuiste a verlo? sí. Es espectacular. Es ¿no? increíble, los niños tocando en vivo, fantástico. Estaba Ángela Leiva Mirá. también como la profesora.
Y ¿La no, a mí me directora de la gustó escuela? mucho. Sí, después Ahí va. estaba Tripa. ¿Qué? Germán Trippel. Ah, en el ex Mambrú. El ex Mambrú, claro. En el papel sería como el malo, digamos, el líder, el que lo deja fuera de la banda él. Ujú. Claro. Pero no, estuvo muy bueno. De hecho, creo que Tripa salió, ponerle Cerrada, no estuvo en alguno, salió Tripa como Como Jack Black. Jack Black. Pero no, sí. No, para mí Rada sí creo que, o sea, Tommy el, dice hay que más para él similitudes. era para Tripa. el Physic to personaje. Roll da más amigue. Sí. Pero, Y la onda también, La boludo. onda Es re también. Jack Black. Sí, amigo, pero tenés que ver a Rada. Rada es muy capo. Es muy capo. Es bueno, loco. Yo por ahí no lo miro tanto, pero sí es bueno. Pasa que yo tengo una debilidad por el Colorado, ya lo saben. Sí. Por el oso. el osito. Me olvidé lo que estaba diciendo, che. Así que No, pueden estamos decir viendo algo las ustedes. próximas. Yo estoy Claro, buscando estamos hablando lo de cualquier de- cosa. Nos aportan algunas cosas en el chat. Recién decías lo del Sí. personaje. Sí, No, dale. no, decilo No, en el chat dale, y dale. lo- así No, porque era una pavadita, así que. No, dale. decilo. No, por favor. Piedra, papel, tijera, a ver quién dice. ¿querés? No, aparte. Tati no nos decía nada que ver con esto, que le robaron el auto a Beyoncé, pobre Beyoncé. El problema es que no le hayan robado el auto, sino que le robaron. En el auto había 5 discos rígidos con música inédita de Beyoncé, que alguien venderá como corresponde. Aparentemente han atrapado uno, es una noticia que está en desarrollo en estos momentos. ¿Cómo vas Qué a bajón, dejar boludo. 5 discos con música inédita? Y lo llevan tu en el auto, capaz que salía de grabar. El Eso vale pasacassette. más que el auto. ¿O no? Ah, no. Eso vale más que el auto. Ah, Andás a ver si sí. todos los temas eran de ella o si había algunos otros. Bueno, están buscando como locos acá quién es Sí, el no creador está, loco. original del cuadro sinóptico Sí. que hizo Jack Black en el pizarrón de Ahí lo aquella. veía a No Johnny está- Cash, probablemente de toda esta movida, el primero que se hizo realmente popular al punto de Johnny causar Cash. una locura Fenómeno, en la Johnny gente. Cash. Sí, sí, totalmente. Aparte que la peli es espectacular. Yo lo empecé a escuchar a raíz de la peli. Primero vi la Claro. peli y después entré a la música y la música es muy linda. Aparte él era un loco re particular, que bueno, el mejor amigo de Bob Dylan. Se mandaban cartas, medio que lo apadrinó cuando él está arrancando Ujú. y es un fenómeno, la verdad. Muy, Bien. muy raro él, boludo. Muy raro él. Muy Johnny raro. Cash. Sí, muy raro, muy particular. Ahí lo está buscando. No, lo encontré. ¿Lo encontraste? Está basado en un diagrama hecho por Edward Tufte, que ahora vamos a ver quién es Edward Tufte. Es un Es productor. un profesor emérito de nada que ver, ciencias políticas, estadísticas y ciencia y computación. Que es un libro que se llama esto está en inglés, lo estoy traduciendo en vivo. Explicaciones visuales, imágenes y cuantitativas, evidencia y narrativa. Y en el primer diagrama se ve la historia del rock en los últimos 50 años. O sea, está basado en algo pero que hizo ese era Edward rockero, el Tufte. viejo ese. Recién busqué una foto, ¿es el que me salió? Y puede ser. Bueno, Y no pero importa. capaz que dentro de... No, tiene cositas. Esta es la reunión de escuela de rock que se juntaron. Es Ah, ¿se Escultor. juntaron a tocar algo? Se juntaron de grande. Este es el pibito que él al final se hizo músico de verdad y terminó haciendo la obra en Estados Unidos. Es el elenco. Mirá qué Claro, es el, bueno. el elenco original. Esto por las dudas, ojo con el copy. Ah, mira el pibe. Du- Ahora lo ubico aquí. Dudo que tenga, pero ojo. Qué Me lindo. encanta la remera que tiene. Déjame que te lo diga. Es en vivo, no creo que tenga copy. Ahí está Jack Black. Now wait a second, hold on. You know what I really need now? I need Bueno, the si nos bajan es anchor porque to tienen come copy. down. Ojalá que haya sido Jack Black, decía Qué Tommy. No fue Jack Black.